Señoras y señores, si les parece bien, vamos a continuar con nuestro programa. Voy a presentarles al señor Carlos Ordiera, que es la persona que va a coordinar y moderar la mesa que sigue. Le damos la palabra a los efectos de que se presente y luego llame a las personas que van a participar de esta mesa. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Ordiera, soy despachante de aduana y por invitación del licenciado Benia me encuentro en esta función. Para este tema están convocados por Aduana la contadora Karina Camarano y la doctora Marinés Carlos. Por ANP, Néstor Fernández. Por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, José Saavedra, Macarena González, Pablo Pereira, Carlos Blasi y Vanessa Labadí. No. Ahora, a partir de mayo, no sé si me presenté en ninguna lista. Si alguien más tiene interés en particular en participar, digamos, más activamente de la mesa, esta es una mesa relativamente chica porque además no ha habido demasiado tráfico de preguntas, pero por supuesto que serían bienvenidos. ¿Por el Ministerio de Economía no se supera la lista? No tengo... No. Sí, perdón. Sí. La contadora María Isabel Masoyer. Perfecto, por favor. Bueno, invitados estamos. Está bien. Bueno, tratándose de componentes de generación eólica y generadores, lógicamente que se tratan de bienes de capital y están exentos de impuestos aduaneros y de tributos impositivos. Están recopilados en la exoneración 305 de 79 de la DGI, como específicamente el equipo completo con su torre, espero que ya les voy a decir. Equipo completo de generación de energía renovable compuesto de torre, molino agrogenerador, caja de comandos, control de carga e inversor de corriente. El equipo completo en sí, además de estar exonerado de aduana, también está exonerado de los tributos impositivos. Solamente paga las tasas y comisiones de servicios de aduana, que son por demás muy bajas. No llegan al porcentaje del 0,5%. Y después, desde el punto de vista de portuario, sí, por supuesto que tributan la tasa máxima, equivalente a $120 la tonelada, todo el valor, más un componente de un 0,25 de ley a la estiva que está, digamos, en desuso, pero todavía se aplica. Y ese serían en grandes rasgos los impuestos que tributaría a la importación. La primera pregunta es esta, saber si existe y, de ser así, cuál sería la disposición para que se pueda ingresar sin impuestos realizando el ingreso parcial con un permiso semestral, por ejemplo, sin que tenga que estar la totalidad de las partes juntas en cada ingreso de cada molino. De esta forma se podría recibir una parte de componentes por una frontera y otros ingresando por otra frontera. En realidad, la apertura de los permisos de importación se pueden hacer parciales y se pueden hacer también, en este caso, de todos estos equipos,
en forma provisoria y después regularizarse en la medida que vayan ingresando. La habilitación de una o más fronteras de ingresos se puede realizar. Y en cuanto a lo que la disposición de ingresar sin impuestos, más o menos yo le manifesté cuál es el tratamiento que tiene, así que prácticamente la respuesta es que no. Bueno, me vuelvo a presentar, mi nombre es María Inés Cardoso, vengo por la Dirección Nacional de Aduanas. Con respecto a la primera pregunta de lo que tú decías, lo que nosotros en un principio vimos como negativo era la posibilidad de que ingresara la mercadería por distintos puntos de frontera. A eso la solución que le encontramos fue que se realice un GEX, que es nuestro expediente electrónico, detallando la situación, claro, y luego se regularice con un DUA que tiene como precedente el expediente GEX. Y con respecto... Exacto, exacto, es eso. Decía que a esto que usted hacía la pregunta, que podía ingresar Sí. Carlos, ¿podés hablar en el micrófono, por favor? Sí, más o menos estamos de acuerdo en lo que yo le decía. Eso puede ingresar parcialmente por distintas fronteras. En definitiva, se puede regularizar con un permiso globalizado donde ahí en ese momento debería tributar, pero como está exonerado, tampoco tributaría. O sea, que el GES lo que hace es, el GES es un expediente electrónico que permite ingresar sustituyendo lo que es el DUA, el documento único de importación de aduana. Con ese GES se declara con una factura y un packing los elementos a ingresar, se constata la verificación en frontera y luego es regularizado con un permiso DUA correspondiente, sujeto al pago de las tasas, en este caso porque no tendría ni positiva ni aduaneramente está cargado. ¿Está bien? La segunda pregunta es, ¿un proyecto de prioridad nacional se podrá contar con algún tipo de seguridad para que los posibles paros de aduana no interfieran con los ingresos, teniendo en cuenta que los seguros son por día? Esta es una pregunta que realmente se la voy a pasar a la contadora. Bueno, en principio los paros de aduana no han durado más de un día y quedará a criterio del director nacional frente a un proyecto de esto exigir que ingrese esa mercadería. No se los puedo responder yo, se imaginan, pero entiendo que el criterio de nuestro director será que ingrese, por supuesto. Por supuesto. Una pregunta que iba un poquito atada a la anterior. En el caso de emprendimientos que puedan contar con una declaración de promoción de inversiones, a mí me tocó coordinar en una ocasión, hace unos años ya, y tuve una reunión en aduana con un panel al cual le tuve que presentar la explicación del proyecto y las máquinas que estaban integradas. No sé si esa modalidad sigue aplicándose, etcétera, que sería un primer punto. Y el segundo es, no recuerdo claramente si lo que se pedía en esa ocasión era que ingresara todos los equipos o el equipamiento asociado a esa importación en una sola entrada. Pero quizás ahora haciendo un poquito de memoria, en aquella ocasión no era promoción de inversiones, sino bien de capital, que es distinto, yo sé que es distinto. Pero vale la pregunta, si habiendo un caso de promoción de inversiones se necesita unificar la importación o se mantiene el esquema de que pueda entrar en distintos momentos o en distintos puertos. Gracias. Lo que planteaba hoy es la posibilidad que tienen es de presentar un expediente GEX detallando la situación, que ya se trata de un proyecto de inversión
ingresar toda la mercadería, regularizar con un DUA que se regularizaría a posteriori, luego de que ya estén todos los molinos en el país. Ese sería el procedimiento que la aduana podría realizar. Gracias. Buenas tardes, Santiago Mulin, de AUDE, para hacerles una consulta en relación a la importación de las partes de los aerogeneradores. Cada parte, para poder ser trasladada, viene con la parte del aerogenerador un accesorio o accesorios que se llaman frames o booms, que deben ser importados todo como parte del aerogenerador, pero que una vez que el aerogenerador se instala, sobran, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo tenemos que considerar eso a la hora de la importación? O sea, son pedazos de hierro, estructuras de hierro, que vienen de a 2 o de a 1, que pueden empezar de 3, 4 toneladas hasta 15 toneladas, ¿sí? Y que a la hora de montar el aerogenerador, recién ahí quedarían libres como para ser retiradas de vuelta y volver a origen. Y en ese caso, si bien le voy a plantear al director de procedimiento lo que tú me estás diciendo, podría ingresar en una admisión temporaria, ingresa al país y luego libre de impuestos y luego se vuelve a ir. Sí, pero perdón, viene como parte, cuando lo importás es un aerogenerador y es parte del aerogenerador, no es que le esté sacando una parte del aerogenerador, sino que cuando importo el aerogenerador viene, digamos, todo separado, ¿sí? Claro. Pero habría que hacer un desglose entonces de que esto viene como parte del aerogenerador, pero es por admisión, habría que diferenciarlos bien. Exacto. Y incluirlos dentro de la importación del aerogenerador y aclarar que viene como importación temporal, entonces. Exacto, sí. Se declara el equipo completo, compuesto también con esas piezas, y generando ya la obligación de exportarlos o de llevarlos a origen una vez que se arme el molino. Entonces, separadamente, tú lo podés inclusive pedir dentro del permiso DUA. Pero como va a ser GES, vamos a hacer GES. En el DUA ahí se va a regularizar y ahí se va a pedir de que salga lo que entró temporalmente. No le va a cambiar la ecuación económica a nadie, pero la tasa de la ex ANSI solo rige para Montevideo. El señor mencionó la tarifa de la mercadería y mencionó que también había una tasa que está vinculada a la ex ANSI, que solamente rige para Montevideo, para los puertos del interior no rige. Pero insisto, no le va a cambiar la ecuación a nadie. Era simplemente una precisión. Está bien, lo que pasa es que yo hice mención porque generalmente el grueso de la mercadería va a llegar por el puerto de Montevideo. Cuando hablamos de fronteras, generalmente hablamos de fronteras secas, hablamos de Brasil o de Argentina, que o es a través de los puentes o es a través de las simples fronteras de calle nomás. Por eso se menciona que si bien los proventos portuarios tienen esa inclusión del 0,25, es generalmente cuando llegan al puerto de Montevideo. Más temprano habíamos hablado de que había que tratar de manejar otras alternativas portuarias y por eso fue que lo estoy acotando, que esa tarifa específica solamente rige en Montevideo. Ok. Sí, bueno, creo que vamos en la misma línea, Eduardo. Referente a los temas ya planteados, nos gustaría escuchar la opinión de los otros panelistas, empezando por la dama presente, primero las damas, ¿no? Buenas tardes, me presento, yo soy abogada en la asesoría de política comercial del Ministerio de Economía y Finanzas. Básicamente, por lo menos lo que nosotros tratamos es el tema de admisiones temporarias. No hay una regulación específica para los parques eólicos, pero sí se encuadran dentro de lo que son los proyectos de inversión, en el caso de que así decidan presentarlo. Y se ha tratado de agilizar bastante todos los trámites y documentación que se requiere a esos efectos, justamente para evitar demoras al momento de exactamente. Entonces hay un plazo máximo calculado 25 días, pero se trata de hacer a lo sumo en una semana o en 10 días, si está toda la documentación presentada. Y hay un instructivo publicado en la página web del Ministerio de Economía donde ustedes pueden encontrar toda la documentación que se pide para no demorar más los trámites tampoco, o sea que si se presenta toda la documentación, el trámite sale fácilmente. Y en ese sentido, una vez que se acredita eso, es cuando está en el marco del proyecto de inversión, pueden ingresar la mercadería que esté en ese proyecto en admisión temporaria hasta tanto tengan la exoneración tributaria, en el caso de que sean bienes que no estén ya exonerados por
que encuadren dentro del proyecto de inversión. Y bueno, la idea es acelerar los trámites a todos los proyectos, obviamente, pero también resulta aplicable al tema de los proyectos de parques eólicos. Y bueno, estamos abiertos también a escuchar cualquier sugerencia a efectos de agilizar los trámites en el caso de que sea necesario. Yo creo que como puerto ya dimos nuestro punto de vista en cuanto a toda la logística a llevar a cabo en el puerto de Montevideo y otros puertos del país, como había planteado el ingeniero Green. Y un tema que ustedes consultó, la pregunta segunda, habla de un paro. No solo aduana hace paros, el puerto tiene varios, y no soy el SUPRA, que es el sindicato portuario, reúne a todos los operadores logísticos. Entonces, cuando hay un paro de cualquier operador portuario, se paraliza toda la actividad, tanto de buques como el resto de la operativa portuaria. Pero lo tranquilizo porque tenemos guardias gremiales también al respecto, por lo cual no había inconvenientes en ese sentido, más hablando de proyectos internacionales. Bueno, si no hay más preguntas respecto del tema aduana, que parece que ha sido bastante claro. ¿Tabaré? Hoy planteábamos el acceso a través de las fronteras secas. Quizás un convoy del tipo de transporte de que estamos hablando, sí, va por lo menos a ser notorio al pasaje de una frontera seca, y en ese sentido sabemos de que eventualmente podrían surgir algunas, no sé si llamarle complicaciones o sorpresas o hechos aislados que pudieran de alguna forma demorar administrativamente el pasaje de la carga por la frontera seca en aduana. Y eso estaría claramente de alguna forma afectando lo que es la agilidad de circulación carretera, dadas las características de este tipo de carga. Pienso que es posible coordinar con anticipación y que queden despejados, digamos, o preparado el camino para el ingreso de este tipo de carga. ¿Tú tienes alguna referencia similar, por ejemplo, las importaciones de equipamiento para estos grandes emprendimientos que han habido, las megaindustrias instaladas en Uruguay? Supongo que tienen algún antecedente similar. Sí, no sé decirte en este momento, comentarte algún antecedente de ese tipo. Lo que sí, administrativamente o puede haber algún inconveniente. Lo que aduana está abierto, lo que yo tengo que transmitirle a ustedes es que aduana está abierta a mejorar cualquier procedimiento que sea necesario. No tenemos ningún procedimiento previsto para este tema, pero lo podríamos ir solucionando y los técnicos están abiertos a escucharlos a ustedes, cualquier inconveniente que tenga. Eso es lo que debo podemos manejar ahora, de lo que podemos manejar ahora. Bien, me queda claro. Quizás sería bueno que hubiera alguna forma de prever, no sé si llamarle departamento, sección, persona, individuo, alguien dentro de aduana que estuviera familiarizado con este tipo de equipamientos, porque se me ocurre un caso, por ejemplo. Llega el equipo a frontera, va a hacer el trámite a aduana, el inspector de aduana va a ver qué es lo que está viniendo. Entonces la descripción en el bill, en el caso de embarque, manifiesto de embarque, gracias, dice sector de torre de aerogenerador compuesto por escalera y ascensor. Entonces va el inspector de aduana y nota que a su vez, además de todo lo descrito, hay una tulipa, que es una luz que es de seguridad. Dice, no, pero acá la descripción no coincide, porque acá tiene una luz roja que no está indicada. Espere que tengo que consultar. Y si llama por teléfono y alguien lo atiende
en Montevideo o en donde sea, y le dice, no, sí, mirá que forma parte de los equipos, quizás se agiliza mucho a que si de repente empiezan a preguntar y mientras tanto está el camión al lado de la ruta y todo eso, ¿no? Sí, entiendo lo que querés plantear. Eso es un tema de la verificación, de qué entienda el verificador que puede venir adentro del camión que traslada la mercadería. Eso yo no te lo puedo contestar. Primero, si aduana puede disponer de recursos humanos específicos para este tipo de importación. Y segundo, la diligencia o no que tenga el verificador al ir a ver la mercadería, eso no. Lo voy a plantear, lo voy a decir en aduanas, eso que tú me estás diciendo, para dejarlo planteado, digo. También tengo que llevarme todas sus dudas para presentarlas allá. Para trasladarlas. Sí, okay. Sí. Yo quiero acentuar sobre ese tema, justamente. Los equipos eólicos son máquinas complejas que están, valga la redundancia, compuestas por muchas partes. El hecho bien acentuado o nombrado por Tabaré es que en su armado para el transporte en varias partes no dejan de ser cada uno de los componentes un conjunto de componentes. Entonces, si hay alguien que tenga el conocimiento sobre la estructura fundamental de un aerogenerador y sepa dentro de aduanas y sea el contacto a quien consultar de cada uno de los verificadores que tenemos en lugar de hacer un curso de eólica a cada uno de los verificadores, pueden tener un teléfono de contacto de una persona que los puede asesorar. Creo que eso sería una recomendación interesante para reducir los tiempos en lo que se refiere a la verificación, cumplir con la ley, cumplir con el rol y a su vez acelerar el procedimiento. Es decir, tener a una persona con el conocimiento suficiente, una persona, dos personas que hagan un pequeño cursillo de un par de horas para ver la estructura, todos los componentes de cabo a rabo, creo que sería una medida interesante. Seguramente que lo vas a llevar a tu jefe de procedimientos, pero me parece que para dar una idea, tal vez un poco burda, creo que es interesante esta recomendación que nosotros hacemos. Y en esa misma dirección, además, también es un ofrecimiento. O sea, AUDE como institución se ofrece a colaborar con aduana y a llevarlos a los parques y a que vean las máquinas y a ese cursillo que menciona Edgardo. Nosotros estamos perfectamente capacitados para hacerlo y además sería para nosotros un gusto hacerlo, así que desde ya no solo te llevas la tarea, sino también la solución. Claro, es decir, tienes una vía fácil por la cual lograr que dos o tres personas o los que ustedes entiendan pertinentes sean capacitadas en ese sentido, ¿verdad? No sé si hay alguien... Sí, por favor. Sí, quería hacer un comentario quizás para transmitir un poco de tranquilidad en cuanto a alguna inquietud que se manifestó hace algún rato. El marco legal nuestro está por cumplir el año que viene 20 años y tiene un complemento en los decretos reglamentarios que tiene algunas cosas muy interesantes y útiles. Hay un artículo por allí que parece un poco disimulado que habla de la unicidad de mando en cuanto a la conducción de las operaciones portuarias. Con eso está indicando que hay un único mando, sea a bordo o en tierra. Pero ese artículo tiene una cláusula muy interesante y que es conocida a nivel de los operadores, y que básicamente lo que proclama es el principio de barco empezado, barco terminado. Y lo interesante del caso es que, más o menos voy a decirlo de memoria, digamos, que si por razones, digamos, vinculadas al trabajo, alguna diferencia vinculada al trabajo, eso se diera en el transcurso de una operación, esa operación debe terminar. Interesante es que de algún modo el legislador fue sabio porque dijo, esa debe terminar, el cliente no puede ser rehén de nuestras diferencias, pero a su vez coloca en la carpeta de deberes de los que están teniendo esas diferencias, no le dice barcos
no empezado debe empezar. Quiere decir que una situación eventual que generara una potencial interrupción, si el barco está haciendo la operación, no se interrumpe. Y les genera automáticamente el compromiso de aquellos que tengan la diferencia de resolverlo antes que venga el siguiente. Entonces creo que es un aspecto muy interesante que pasa a veces inadvertido en un artículo más de los tantos decretos, pero que realmente tiene un potencial muy valioso. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, ¿alguien más sobre el tema aduanas? Bueno, no habiendo más, agradecemos a la mesa.